De Altagracia Virtual 2021, hoy nos va a dar una semblanza el compañero Jorge Elías, miembro de la Academia, sobre el general Güemes, un paradigma de nuestra historia que esperamos pueda ser imitado por muchos de nosotros en el desarrollo de nuestra militancia. Jorge, el micrófono para vos. Bueno, muchas gracias. La vida del general Martín Miguel de Güemes es una vida ejemplar para todos los argentinos. Como uno de los paladines de nuestra historia, uno de los padres de la patria, lo podemos situar a la misma altura que San Martín y Belgrano. Porque Güemes tiene una cualidad, entre tantas, de ser el único general argentino muerto en combate. Es el único general en la historia muerto en combate, situación que se perdieron de ejecutar nuestros generales en Malvinas, por ejemplo. General Menéndez, general Parada, general García y general Joffre. Podrían haber emulado este altísimo ejemplo y no lo hicieron. Tiene toda la gloria Güemes, y con un acto de justicia desde hace unos pocos años se conmemora el día de su muerte y se hace un feriado nacional. Creo que después de casi 200 años, la justicia va llegando, la historia va poniendo las cosas poco a poco en su lugar. Bueno, Güemes es un arquetipo, un ejemplo. Son los arquetipos de héroes con los que se debe educar la juventud. La juventud se debe educar emulando sus arquetipos, sus ejemplos, porque el ejemplo enseña mucho más que las palabras. El ejemplo arrastra. Y han ocultado estos héroes a nuestra juventud, como también ocultan nuestros santos. Por ejemplo, el cura Brochero, un santazo, está ocultado en la historia actual y providente para nuestra patria, y está ocultado. Ejemplo de virtudes y de amor a Dios y al prójimo. Y de Güemes podemos decir exactamente lo mismo. Un muchacho nacido en 1785 en una familia aristocrática por la raigambre virtuosa de sus abuelos españoles, vascos, y por la sangre india que había en ese suelo, en esa tierra salteña. Hombre noble y arrogante, dicen los historiadores. Él, a la edad de 14 años, fue cadete, comenzó su vida militar como cadete de una compañía de línea que había en Salta, formaba parte de un regimiento de Buenos Aires que estaba como auxiliar en Salta, y como cadete tuvo la tarea durante 6 largos años de recorrer todo el territorio salteño y jujeño y conocerlo todo, cada río, cada arroyo, cada cerro, cada cortada en la selva, todos los caminos, todo el territorio y el paisaje lo empezó a poseer. Era parte de sus conocimientos, poseía el conocimiento de la tierra, de los habitantes, hablaba con ellos. Era uno más.
se forjó en los fogones todas las noches, en las noches de intemperie y de estrellas, en las noches de tormenta, durmiendo envuelto en un poncho, como se hace en la montaña, como se hace en el campo. Nuestros gauchos todavía hoy, nuestros arrieros, todavía hoy duermen a la intemperie, al sereno, como se dice, sobre la montura y tapados con el poncho y con las mantas que llevan. Ese muchacho creció así y a los 20 años fue enviado en comisión a Buenos Aires a llevar una compañía de músicos que tenían que proveerlos de elementos de música en Buenos Aires. Y además, para pasar a tomar servicio en Buenos Aires. Estamos hablando ya cerca del año 1805. Y fue enviado también a Montevideo, a combatir con el regimiento en Montevideo, de donde vuelve ya alférez y participa de las invasiones inglesas, de la defensa de Buenos Aires, de la reconquista primero, y combate de tal manera que Santiago de Liniers, el héroe de las invasiones, lo nombra su edecán, su ayudante, a ese joven altivo salteño. Y participa de los combates, y sobre el final, cuando los ingleses se retiran, se produce una baja de la marea en el río de la Plata y queda como encallada una nave inglesa llamada Justina, una nave de 25 cañones. Entonces fue Liniers y le dice a Güemes: usted que anda bien montado, vaya a hablar con Pueyrredón, que está junto a la avenida, y tomen posesión de esa nave que ha quedado encallada. Y así fue. Entró con sus gauchos al río montado a caballo, única anécdota en la historia de la humanidad que una caballería toma por asalto una nave cañonera. Un hecho inédito. Y lo asaltan y toman prisioneros y matan a algunos soldados ingleses y se quedan con la nave. Por este hecho fue ascendido a teniente. Y vuelve, después de un tiempo, a Salta. Ya cuando Salta estaba bajo la tutela de General Belgrano, Salta, Tucumán, con el Ejército del Norte, al mando de Belgrano, y maneja las órdenes de Belgrano, y en un momento Belgrano lo manda castigado a Buenos Aires, porque habían descubierto que Güemes andaba en amoríos con la esposa de un oficial del ejército que la había abandonado a la mujer. Y eso era escandaloso para la moral de la época, pero Güemes se defendió y dijo: quiero que cuando llegue a Buenos Aires, dice, quiero saber por qué causa me han mandado hasta acá. Y Belgrano, pasado el tiempo, se arrepiente y le manda una carta y le dice: le pido perdón, mi amigo, usted sabe que lo aprecio y lo quiero con el alma, qué sé yo, se había arrepentido. Pero Güemes fue obediente hasta la humillación, porque fue pública esa humillación que le propinó Belgrano, la obedeció y permaneció en Buenos Aires. Pero ya estaba en Buenos Aires el general San Martín, ya había llegado de España y ya había armado el regimiento de granaderos. Y cuando San Martín, después del combate de San Lorenzo, es enviado al Ejército del Norte para reemplazar a Belgrano,
se lo lleva a Güemes con él. Güemes pide ir con él, porque le decían que lo iban a mandar a Montevideo y él se negó. Le dice, si me mandan a Montevideo, páguenme todos los sueldos que me deben. Si no, yo quiero volver a mi patria, a mi tierra, con San Martín. Y San Martín, chocho, se lo llevó porque conocía las cosas de este hombre joven, de este oficial temperamental. ¿Por qué? Porque tuvieron posibilidades de hablar mucho, porque Güemes en Buenos Aires tenía parientes. Y una de las parentelas que tenía eran los Escalada. Y San Martín se casó con Remedios Escalada. Y en la casa de los Escalada se armaban tertulias, se juntaban los militares jóvenes, los oficiales, conocían a las damas, se casaban, como era la sociedad en aquella época, y allí pudieron conversar mucho los dos y hacerse amigos. Sin dudarlo, San Martín lo lleva de nuevo al Ejército del Norte y le da como primera medida que se haga cargo de una parte de la defensa del norte de Salta. Y la otra se la da a otro oficial. Del río Pasaje para un lateral era Güemes el encargado y para otro lado era otro oficial. Hasta que después de un tiempo y por sugerencia de San Martín, es nombrado comandante de toda la frontera norte, porque comienza a tener algunas escaramuzas y batallas, pequeños combates, y empieza a demostrar su valía. Entonces, nombrado comandante de toda la frontera, es ascendido a teniente coronel. El mismo San Martín. Entonces, bueno, digamos que comienza la vida más prolífica de Güemes, que San Martín decía, yo para poder organizar el Ejército Libertador, me basta con que esté Güemes en el norte sosteniendo la frontera. Y sostuvo la frontera contra varias invasiones de los españoles. Hubo aproximadamente 9 invasiones, de las cuales unas 7 fueron sostenidas por Güemes. No los dejó pasar. Y eran invasiones que venían con todas las ínfulas en el grado de 4.000 soldados, por ejemplo, con el plan de pasar hasta Montevideo y reunir tropas que vinieran desde Chile y llegar a tener en Montevideo 12.000 soldados españoles para asaltar Buenos Aires y tomarlo definitivamente. Bueno, Güemes se encargó que eso no ocurriera. Y después de la muerte de Güemes, 25 años después, un pariente de su esposa, Manuel Puch, escribe la primera biografía y dice, si el general Güemes no hubiera obrado de la manera que obró, nada de lo que hizo San Martín hubiese ocurrido, no hubiera habido ni Chacabuco, ni Maipú, ni hubiera habido conquista del Perú. Todo gracias a Güemes. Y fue así. Güemes, al tener conocimiento del territorio y de la gente que lo habitaba, pudo poner en pie de guerra aproximadamente 4.000 gauchos. Gauchos que por toda arma tenían las boleadoras, los lazos y los cuchillos, los caroneros. El cuchillo caronero, que es ese facón largo que se llama caronero porque va en las caronas, en la montura.
y se agarra del mango y se saca, y no tiene guardamano. Es un cuchillo de pelea que se hacía de pedazos de acero, de limas, de sables viejos, una especie de chuza. Y la lanza, por supuesto. Largas son las historias de cosas que ocurrieron. Güemes dividía a los gauchos en pequeños escuadrones de 40, aproximadamente 40 soldados, que lo denominó los infernales. Ellos conocían todos los pasajes que había en la selva salteña, jujeña, los lugares para esconderse, los cerros, las aproximaciones que tenían que hacer. El pueblo todo servía de medio de comunicación. Un niño veía pasar soldados e inmediatamente era informado el general Güemes de lo que estaba ocurriendo o los jefes de los escuadrones de la zona. Y en ese número de 40 soldados atacaban por sorpresa y desaparecían. Por ejemplo, hubo una vez que el coronel Marchiegui iba a entrar por un lugar con aproximadamente 100 soldados. Yo estuve contando los días, en 4 o 5 días fue atacado 8 veces y le produjeron tantas bajas que quedó con una docena de soldados y se tuvo que retirar. Los soldados españoles, cuando cruzaban los gauchos por los pequeños campamentos que tenían, enlazaban y se llevaban a la rastra a los soldados españoles enlazados. Es decir, tenían pánico de lo que ocurría o de día o de noche y no multiplicaban las guardias y no podían evitar la sorpresa porque de alguna manera eran atacados, eran diezmados y por supuesto que morían gauchos patriotas también. Incluso jefes de escuadrones famosos murieron, guerrilleros famosos. Pero esa guerra de guerrilla fue tan efectiva que hoy todavía la estudian desde las academias militares de Europa y de Estados Unidos, así como vienen a estudiar la guerra salmartiniana. Muchas cosas que allí ocurrieron fueron emuladas, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes. El conocimiento de los generales yugoslavos de todas estas acciones de guerra. Lo que pasa es que a nosotros se nos ocultan, en las escuelas están ocultadas estas cosas. No se les enseña a nuestros jóvenes. Y yo quisiera decir que para poder organizar a todas esas comunidades, esos rancheríos, esos territorios tan extensos, había que tener el principio de la comunidad organizada y de la conducción política. Güemes era poco menos que adorado por sus gauchos, era querido, era uno más y era ejemplar porque cargaba al frente de sus gauchos. Transcurrió su vida en esa pelea, sus años, desgastado en esas peleas, pero no solamente desgastado en esas peleas, sino en la traición interior. Porque digamos que desde el 1814 hasta el 1821 combatió denodadamente contra todas esas invasiones. Toda Salta y Jujuy estaban orgullosos de resistir a los realistas, pero fue traicionado, envidiado, fundamentalmente desde Buenos Aires por Rivadavia y todos sus satélites, por ese gobierno centralista de Rivadavia y por los pasquines que hablaban mal de Güemes todo el tiempo.
y lo difamaban. Así fue que sobre el año 21, el gobernador de Tucumán lo ataca a Güemes. Y Güemes tiene que dejar la frontera norte a cargo de Gorriti para ir a luchar en el sur contra los tucumanos. Y fue atacado de tal manera que le propinaron varias derrotas a Güemes a campo abierto, porque la especialidad era la guerra de guerrillas. Y entonces los españoles se avivaron por el norte, que había divisiones internas, y buscaron atacar nuevamente, pero fueron nuevamente derrotados por los escuadrones de los infernales, que los atacaron por todos lados y no los dejaron invadir. Recordemos que a esa altura ya San Martín estaba en Perú. Entonces los españoles también tenían sus problemas. Y entonces decide el general Olañeta mandar al coronel Barbarucho Valdés a Salta con 500 hombres por un lugar inédito que no era muy utilizado, por la montaña, y llegar por sorpresa a la ciudad de Salta. En estas peleas que Güemes tuvo con los tucumanos, tomó prisioneros, y había tomado prisionero a un tal Mariano Benítez, y en vez de fusilarlo le perdonó la vida. Bueno, ese mismo Benítez se le entregó dinero para vender noticias sobre Güemes, y fue el que lo traicionó, y le entraron a Güemes en una noche donde él había ido a la casa de su hermana, la casa de la Macacha, a despachar documentación con unos 50 soldados de su escolta. Había entrado a la ciudad de Salta, y esa noche fue rodeada las esquinas de la casa. Se escucha un tiro afuera, y cuando sale Güemes y monta a caballo y pasa con su escuadrón por una de las esquinas, le disparan, y tuvo la mala fortuna que un balazo le dio en la cadera, le dio por la ingle. No se desmontó, sino que se lo llevaron a un paraje a unos 20 kilómetros de la ciudad de Salta, en La Higuera se llama. Y allí estuvo casi 10 días desangrándose, agonizando por la gangrena, rodeado de sus gauchos. Y el general Olañeta le manda a unos emisarios para ofrecerle los médicos a cambio de la rendición. Y cuando llegaron esos emisarios, Güemes le dijo: dígale que le agradezco la atención a su mandante, pero que no es posible que yo la acepte. Y inmediatamente adelante de esos emisarios llamó al coronel Vitt y le dijo: coronel Vitt, inmediatamente sitie la ciudad de Salta, o no quedará ningún argentino o no quedará ningún invasor, pero la lucha va a ser a muerte hasta el final. Es una orden y le pido ya promesa de cumplirla. Avisando para su muerte, dijo él. De tal manera que cuando muere Güemes, dice Bernardo Frías en su libro, que sus gauchos se abalanzaron sobre su ropa para quedarse con algún pequeño jirón de recuerdo de las ropas del general Güemes. 35 años tenía. Muerto por traición, muerto en combate. Resistió todas las invasiones, organizó a su pueblo, fue aclamado por sus gauchos donde entraba,
fue traicionado por los propios cipayos de la patria argentina que desde toda la historia existieron. Y como dije al principio, un noble y altivo hombre de nuestra historia. El padre Castellani, cuando se pregunta qué es un noble, dice lo siguiente: difícil es definirlo, señor. Eso se siente y no se dice. El noble es un hombre de corazón. Es un hombre que tiene alma para sí y para los otros. Son los capaces de castigarse y castigar. Son los que en su conducta han puesto estilo. Son los que no piden libertad, sino jerarquía. Son los que ponen leyes y las cumplen. Son los capaces de obedecer, de refrenarse, de ver. Son los que odian a la pringüe rebaniega. Son los que sienten el honor como la vida. Los que por poseerse pueden darse. Son los que saben cada instante las cosas por las cuales se debe morir. Los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. Eso es un noble. Creo que Güemes cumple con todos estos requisitos de nobleza, de alma. Agreguemos que tenía una fortuna como eran las fortunas de la época: tierras, ganado, de sus abuelos, de sus padres. Él había tenido un abuelo militar, Goyechea, vasco. Y todo lo dio, sus bienes, todo, en pos de la independencia de nuestra patria. Todo lo dio para verse libre de invasores. Estaba convencido que era por ahí. Regó de sangre Montevideo, Buenos Aires, el norte argentino. Cabalgó miles y miles de kilómetros. Como dijo Liniers, usted que tiene buena cabalgadura, cuando lo manda con Pueyrredón para atacar la nave, usted tiene buena cabalgadura. Esos caballos criollos, un hombre de buena cabalgadura, un hombre que sabía de caballos. Todavía hoy, si hacemos silencio, retumban los galopes de los infernales. Todavía hoy hay un espíritu sobrevolando los lugares de Salta y Jujuy, en el silencio de los cerros. Güemes dijo: pobre mi Carmen, Carmen Puch, su esposa, pobre mi Carmen, va a morir de mi propia muerte. Cuando se enteró de la muerte de su marido, Carmen fue al entierro y después se encerró en la casa de sus padres, se cortó el pelo y estuvo un año encerrada en una habitación y se dejó morir. Una muerte de amor. Güemes hoy retumba su nombre en toda nuestra patria y nos da el ejemplo de resistencia, porque hoy, cuando todo parece oscuro, cuando todo parece terminado en la Argentina, en esta época oscura, que estamos rodeados de cipayos y también de imperios que nos colonizan, nos quitan nuestras tierras, nos traen la muerte a nuestros niños por nacer, nos destruyen nuestra economía, nos niegan los derechos que tenemos como patria, como país, como nación. Aquellos que oprimen a nuestros pueblos, aquellos que están dedicados al bien personal y no al bien común, aquellos ignorantes que se entregan por 30 monedas de plata al enemigo exterior. Las traiciones siguen existiendo, pero nosotros tenemos los ejemplos de Güemes y sus infernales.
del conductor y de los gauchos. Nosotros tenemos a nuestra nación, nuestro pueblo vivo. Nosotros tenemos la transmisión de estas verdades y tenemos una misión que cumplir. Como en aquella época los infernales, nosotros, los argentinos, tenemos que transmitir estas verdades, dar el ejemplo, vivir de cara al sol, de cara a la verdad y cumplir los mandatos que nos ha dejado Perón, que no son otros que estos mandatos para la defensa de nuestra patria. Bueno, con esto concluyo porque creo que hay materia suficiente para reflexionar. Y les mando un abrazo a todos los rincones de la patria donde estén escuchando este video. Un gran abrazo para todos los argentinos. Bueno, muchas gracias, Jorge.